De vuelta en la pulpa, también estoy feliz de tener Ugle. Me hubiera gustado que Johnson me cubriera la semana pasada. Estaba teniendo algunos problemas dentales que hacían que compartir la palabra fuera muy difícil. Pero muy agradecido con Luis por traer la palabra y fue una buena palabra. Y la semana anterior tuvimos a los oradores invitados sobre educación judía. Uno de Sugarland, uno de Israel y fue una gran reunión. Pero vuelvo a nuestra serie Uglador de una puerta de generación en generación. Y vi el mensaje hace unas semanas sobre. Hace 3 semanas se emitió la primera parte de la serie. Si te lo perdiste, puedes consultarlo en línea. Y hablamos en esa serie, el comienzo de esa serie. Hablando de 7 principios para transmitir nuestra fe de generación en generación. Y el primer principio fue una dedicación inquebrantable a vivir la palabra de Dios. Que estamos radicalmente dedicados a vivir la palabra de Dios. Que lo manifestamos en nuestras vidas, nos convertimos en pequeñas toras, pequeñas escrituras que la gente puede leer porque nuestro compromiso con ello es inquebrantable. Y conduce a la ortopraxis. El cristianismo muchas veces se centra en la ortodoxia, el pensamiento correcto. El judaísmo se centra más en la ortopraxis ortopráctica. El hacer bien o el comportamiento correcto, la práctica. Y cómo vivimos nuestra fe, la ortodoxia es importante, tenemos que tener un pensamiento correcto. Pero el pensamiento correcto tiene que manifestarse y hacer lo correcto y el principio número 2 son las vidas que están ordenadas por mitzvot. Voto o mandamientos para una vida intencional que no estemos simplemente pasando por alto. Pero tenemos una vida intencional, nuestras vidas están definidas por la palabra de Dios. Somos intencionales en la forma en que vivimos nuestra fe. Y Pastor Daniel, qué gusto ver a sus hijos, qué gusto tenerlo leyendo. Brent. Es bueno tenerlos con nosotros, olvidé mencionarlos. Es un placer tenerte como siempre, es hermoso ver las generaciones. Qué maravilla tener a tu preciosa hija y a tu hijo con nosotros. Qué gran bendición. Bueno, entonces me gustaría continuar y decir que la ortopraxis crea una cultura. Ortopraxis, el comportamiento correcto, la actuación correcta. La forma en que vivimos nuestra fe crea una cultura. Y me gusta cómo lo dice Rob Dreyer. Según él, la cultura es una forma de vida que surge de la veneración común de un pueblo. Una cultura es una forma de vida que surge de la veneración común de un pueblo. Tenemos una adoración común, nos reunimos cada sabbat y adoramos. Nos reunimos por ellos, los festivales y la cultura nos presionará. Entonces, o tenemos una cultura o la cultura nos influirá, o nosotros influiremos en la cultura. Rechazamos la cultura o la cultura nos presionará. No puedes, no hay un vacío. Ciertamente la cultura en Estados Unidos ha tenido íconos culturales, cosas que han moldeado la cultura en Estados Unidos, para bien o para mal. Somos conocidos en todo el mundo por McDonald's y café, Starbucks y Mickey Mouse y Coca-Cola. Tu nombre, Elvis, tenemos estas cosas que han moldeado la cultura en Estados Unidos. Y ciertamente podemos agregar íconos a eso, pero hay íconos culturales. Cosas que han moldeado y formado la cultura estadounidense. Y sin duda el cristianismo ha tenido cosas que han moldeado y formado la cultura. Cultura pop, el cristianismo tiene cristianismo cultural. Y para bien o para mal, hay una cultura cristiana. Con frecuencia, la cultura cristiana es lo que a esto le llamamos teología de las pegatinas para parachoques, que para ser un buen cristiano tienes que tener una buena pegatina para parachoques. Pegatina y pusimos nuestra teología en nuestro parachoques y puedes leerla tú mismo. Ya los has visto tú mismo. Y la cultura cristiana a veces se hierve, hasta tener un pequeño pez de Jesús en tu parachoques. Así es como se identifica a un cristiano. Es por su pegatina en el parachoques o su llavero, idealmente por nuestra forma de vida. Pero no sé, algunas de esas personas me han cerrado el paso en el tráfico. Así que no estoy convencido de que el pequeño pez de Jesús lo hiciera. Bueno, ya sabes, el que dice, mi otro, no te preocupes. Mis otros tesoros, mis tesoros en el cielo, o algo así, y están tocando la bocina sin parar. Estoy pensando, ojalá tu tesoro estuviera aquí entre nosotros, para que podamos disfrutarlo y beneficiarnos de él. Pero parece que existe esta idea de ti, esto es, existe este desapego. Tenemos cristianismo cultural. Y tal vez sea más la camiseta que llevas, las joyas alrededor del cuello. Donde la teología de las personas se exhibe en lo que visten.
Y estoy totalmente a favor de ser expresivos en nuestra fe, pero digo, ¿qué tal si le añadimos algo de acción? Recuerdo que una vez estaba haciendo una recaudación de fondos con el grupo de jóvenes y nosotros. El primer coche que pasó por allí, este caballero tenía toda la parapanelia. Significa la cruz del espejo, la camiseta de Jesús, el sombrero. Todo el recorrido y de principio a fin, él fue el primero en pasar. Así que todavía estábamos aprendiendo a lavar coches y el grupo juvenil era celoso y porque él fue el primero. Quiere decir que consiguió el lavado express, fue increíble. Este coche brillaba y ya ni siquiera parecía que pudiera brillar más. Pero wow, cuando terminamos de pulir y lavar este coche, brillaba. Era un coche viejo, como un Pinto o algo así. Realmente la pintura o se desvaneció. Pero hicimos milagros con ese coche, y mientras tanto él estaba, ya sabes, dados los versículos bíblicos por las ventanas para limpiar este auto. Y todos están impresionados con esto, cristianismo de este tipo, y lo terminamos todo. Y dejó claro que se trata de una recaudación de fondos, que vamos a África y que necesitamos ayuda. Y baja la ventanilla unos 5 centímetros, y nos da algo de Dunkin' Donuts y cupones. Cupones, ni siquiera dólares de regalo. Como los cupones de 50% de descuento y dice, gracias chicos, que Dios los bendiga y se va. Y me doy cuenta entonces de que si eres cristiano, si tu fe es solo un montón de cosas que llevas en tu ropa o que pones en tu coche. Esa no es la cultura que buscamos, no nos llevó a África. Gracias a las personas que vinieron detrás de él, pero me dejó un mal sabor de boca respecto al cristianismo cultural. Y mientras hacía la investigación encontré esto como una nota al margen. Ya sabes, se supone que debemos influir en la cultura, así que los cristianos tuvieron la idea. Cristo es Rey parece ser una promesa en nuestros días. Y luego el pequeño nombre sagrado debajo. Ya sabes por qué es que, como solemos tratar de no enseñar a los gentiles el nombre sagrado. Porque no podéis soportarlo, vais a abusar de ello. Ya sabes, no sé qué es. Los gentiles parecen tener una fascinación por dar a conocer el nombre de Dios. Déjalo, no tiene nada que hacer con un cupón de Burger King, aleluya, muévete. El judaísmo tiene una cultura, el pueblo judío tiene una cultura, desde la Ilustración. La comunidad judía se enfrenta al reto de definir qué es la cultura judía. Significa que comemos pescado gafel. Significa que recordamos el programa. Significa que educamos a nuestros hijos. Significa que nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué es la cultura judía y cómo se enfrenta la comunidad judía a ella? Porque existe la cultura judía secular, existe la cultura judía religiosa. Pero yo digo que, históricamente, la cultura judía ha sido definida por la Biblia. Por práctica religiosa, ser judío significaba vivir como judío, según lo define la Biblia en el judaísmo. Por mucho que la comunidad judía quiera reinventar la identidad judía, yo llamaría a la comunidad judía que vuelva a su verdadera identidad judía. Una vida definida por la Torá y por la tradición judía. La vida y la cultura judía se definen por la tradición que nos ha mantenido unidos durante 3 años. Comeremos pescado. Vamos, hay otras ramas del pueblo judío, los yemenitas tienen sus propias tradiciones. Sufgan contra Dradals giratorios oe. ¿Cuál es el que les gusta comer a los ashkenazis, el desmenuzado? Vamos, latkis, es eso lo que nos define como judíos. Los safardik dicen, los ashkenazis dicen que son las llaves del lote. ¿Cuál es el que nos define? Sí, pero mucho antes. La fiesta, las festividades, los ritmos de nuestro pueblo es lo que define la cultura judía, así como una congregación judía mesiánica. Propongo que el tercer principio es que necesitamos ser una comunidad moldeada por la cultura y la tradición judías. La cultura cristiana tiene su lugar, y estamos agradecidos por 2000 años de cultura cristiana que moldearon el mundo. Pero como todo, ha tenido sus pros y sus contras, también produjo cruzados, también. Producir a los peregrinos, también produjo a los pilgrims, así que es problemático. Pero dejaremos que el cristianismo se encargue de eso, ese no es nuestro problema es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como una comunidad que está llamada a vivir en un contexto judío mesiánico? Judíos y no judíos juntos en el Mesías, y propongo que una cultura que nos moldee. Eso se va a transmitir de generación en generación. Debe estar enmarcado en un contexto judío mesiánico, en la cultura y la tradición judías. Porque nuestros hijos no se mantienen firmes en él. Fe y donde hay una advertencia terrible y me gusta la forma en que lo dice Rob Dryers.
Dice que, si las congregaciones de hoy van a sobrevivir a la nueva era oscura. Y amigos, hagan nomus, estamos en una nueva era oscura. Si no has visto las redes sociales desde el 7 de octubre, estamos en una nueva era oscura, el antisemitismo está en aumento, está en aumento, las teorías locas están en aumento. El otro día me senté junto a una señora en el desayuno de oración. Me encanta que tengamos una nación, tenemos un día nacional de oración. ¿Cuántos piensan que eso está bastante bien? Amén. Demos una mano al Señor para que vivamos en una nación donde reconozcamos que necesitamos a Dios en nuestra tierra y tenemos un día nacional de oración y me alegré de ser parte de eso. Gracias Rose Lee por ayudar con esa conexión y gracias por recordármelo ese día. ¡Qué gran bendición! Pero fue maravilloso estar allí y la señora que estaba sentada a mi lado dijo, oh, ya sabes, ¿quién eres? Y me presenté en la congregación que represento. Ella dijo, tengo una pregunta. Ella dijo, yo estaba. Hace poco fui a visitar el Museo del Holocausto y allí había una oradora. Llegué a casa y estuve hablando con mi hija, que tiene 20 y tantos años. Ella dice, ¿por qué hay esta fascinación entre los jóvenes? Gente con todas las teorías de conspiración sobre Israel y el pueblo judío. ¿Qué está pasando? Dije, bueno, es multifacético, uno de sus TikTok está en marcha. Y hay una prolificidad masiva de información errónea por ahí. Y nuestros jóvenes se están viendo arrastrados por ello. Ella dijo, mi hija no comparte en absoluto los valores que yo tengo. Y no estoy seguro de qué hacer al respecto, pero te desafiaría. Estoy seguro de que si fueras a casa y les preguntaras a tus hijos o nietos, especialmente si tienen menos de 50 o menos de 40 años, supongo que si son honestos contigo, tienen una visión de Israel y del pueblo judío diferente a la tuya. Estamos encontrando en una América dividida que la generación del baby boom que apoyó a Israel, que las ramas históricas del gobierno que han apoyado al pueblo judío. En una generación no será así. Cuando estos jóvenes llegan a esos puestos, a menos que Dios haga algo, esta nación se va a volver contra Israel, joven. La gente ya lo ha hecho, inténtalo una vez, revisa las redes sociales. El pueblo judío, Israel, está siendo golpeado por todas partes y los jóvenes se creen las mentiras. Entonces, si vamos a marcar la diferencia en esta época oscura, ¿qué recomienda un secador que hagamos? ¿Y qué nos recomiendan las escrituras que hagamos? Escribe, si las congregaciones de hoy van a sobrevivir en la nueva era oscura, deben dejar de ser normales. Amigos, me alegra que no seamos normales, que seamos un poco peculiares. Somos un grupo mixto, somos un brunch ecléctico. Pero eso es exactamente lo que los científicos sociales, los expertos de hoy nos dicen que, si queremos sobrevivir, vamos a tener que ser un poco anormales. Amigos, les dije en el primer mensaje. Nuestros jóvenes se están alejando cuando van a la universidad. 2 de cada 3 no se mantienen fieles a la fe, en algunos casos incluso peor que eso. Me doy cuenta de que representamos ambas tradiciones, tenemos algo de cristianismo. Tradición, tenemos algo de tradición judía, en general, nuestros jóvenes. Cuando van a la universidad tienden a inclinarse más hacia la tradición cristiana. Y si las estadísticas son correctas, nuestros jóvenes no continuarán haciendo aquello a lo que les estamos pidiendo que hagan. La forma en que los estamos criando, así que si vamos a detener la marea, vamos a tener que hacer algo radical. Y una de ellas es dejar de ser normales. No podemos ir a la iglesia como siempre. No podemos hacer la sinagoga como siempre. No podemos hacer de esto algo que hacemos. Y la semana de descanso no cambia nada. Tendremos que comprometernos más profundamente en nuestra fe. ¿Cuál es la solución? Nos volvemos más radicales. Nuestros jóvenes están hartos de un cristianismo tibio. Un judaísmo mesiánico tibio, tan sensible a los buscadores que nadie cambia. Todos seguimos siendo como vinimos, y no hay ningún listón que superar. Porque, todo está bien, todos estamos bien, Jesús es todo bueno, ahora vete a casa y pórtate bien. Eso no es suficiente para motivar a nuestros jóvenes. Lo que necesitamos es un mensaje radical de devoción. Lee las escrituras a veces y con qué frecuencia dice y muchos dejaron a Yeshua. Porque dijo algunas cosas que eran radicales. Incluso la lectura que dio el pastor Daniel fue una lectura radical. Hoy esto se ha cumplido en medio de vosotros. Amigos, hemos perdido el radicalismo, preferimos dar palmaditas en la espalda a la gente y decir, está bien, hermano, todo está bien, hermana, solo queremos pasar por ti, puedes sentir el amor. Amigos que no funcionarán para la generación joven, la cultura también está tirando. Incorrecto, vamos a algún lugar. Estamos nadando contra la corriente de la sociedad que querría arrastrarnos hacia atrás. Vamos río arriba hacia Sion. Aleluya, donde fluye el agua para la sanación de las naciones. Si tus padres o no eres padre, no importa, te enfrentas a los mismos desafíos culturales. Tu entorno laboral, tus amigos en el campo de deportes o en el gimnasio. La cultura está a nuestro alrededor, y si queremos tener éxito en mantenerla,
Hay algunas cosas que debemos hacer, debemos enseñar, nosotros, y tendremos que hacerlo. Vale, entonces volveré. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos comprometernos más profundamente con nuestra fe, y tendremos que hacerlo de maneras que resulten extrañas para los ojos contemporáneos. La gente está harta de ir a la iglesia como siempre. Las megaiglesias están perdiendo feligreses. Sí, todavía tienen grandes poblaciones, pero a medida que los baby boomers fallecen. Amigos, se avecina un declive grave. Conozco iglesias en Dallas que han tenido que vender sus grandes campus de la gran arquidiócesis. Porque el cristianismo está en declive. Redescubriendo el pasado, recuperando el culto litúrgico y la tradición religiosa. Permítanme hacer una pausa aquí un minuto, histórico. Y tal vez no tanto históricamente, más recientemente, ha habido una tendencia a parecerse más a la cultura. Los predicadores tenían que usar jeans andrajosos y una camisa de franela. Ese es el nuevo código de vestimenta para los predicadores. Tenemos que poder conectar con la cultura. Nuestros jóvenes no buscan una conexión con la cultura. Hay iconos culturales mucho mejores que el nuestro. Predicador con sus pantalones vaqueros ajustados y su camisa de franela. Así que no me verás con vaqueros ajustados y camisa de franela. Puede que tenga que bajar un poco de peso, pero los vaqueros seguirán sin ser ajustados. Te lo prometo. Lo que buscan nuestros jóvenes es algo radical. Algo que realmente nos define. No es que estemos intentando ponernos al día con la cultura mundial. Crecí en la generación donde surgió el rock cristiano. ¿Te acuerdas de eso? Petra, sí, todos esos tipos. Pero recuerdo que en aquel entonces pensaba, estos chicos no son ni de lejos tan buenos como mis bandas seculares, significa que lo están intentando. Pero no es tan bueno, amigos, si siempre estamos intentando ponernos al día con la cultura. Si siempre estamos tratando de darle un toque cristiano a la cultura pop y tenemos unos vaqueros ajustados un poco mejores o un coche un poco más deportivo o una tecnología un poco más moderna. No habrá nada que contenga a nuestros hijos porque estamos imitando la cultura. No estamos llamados a imitar la cultura pop. Siempre lo harán mejor que nosotros. Es cierto que hay algunas iglesias que lo hacen bastante bien. He visto los espectáculos de luces, he visto los vídeos, pero no podrán contener a nuestros hijos. Porque cuando van a la universidad, ¿quiénes son? ¿Qué son? Cuando estamos en el lugar de trabajo, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Y uno pensaría esto, ¿cómo puede ser esto? Deberíamos simplificar un poco. Deberíamos bajar un poco el listón, para ayudar a las personas a acercarse si están más alejadas de Dios. Es necesario rebajar un poco el nivel y hacer que Dios sea más accesible para ellos. Todas las investigaciones indican lo contrario. Debemos elevar el nivel. ¿Quién hubiera pensado que el culto litúrgico está experimentando un auge? ¿Sabes cuáles son las nominaciones que están atrayendo a la gente? Están atrayendo a jóvenes. Ortodoxo griego. ¿Desde cuándo es un grupo tan influyente? Están abandonando las iglesias bautistas para unirse a las ortodoxas griegas. ¿Por qué? Porque sus jóvenes quieren algo a lo que puedan aferrarse. Eso es más que el regate que reciben. En la televisión cristiana popular o predicadores que no tienen ventaja. Las cosas que influyen en los jóvenes son la tradición religiosa. Buscan tradición en un mundo que está en el mar. Eso está enlavado sin rumbo, sin límites. Los jóvenes buscan algo que puedan hundir. Clavan sus dientes y al principio patearán contra ello. Pero todos cuando prueben lo que es bueno, prueben y vean que el Señor es bueno. Atrae a nuestros jóvenes. Nuestras vidas en la comunidad dijeron que la mayor necesidad que tenemos es la de la comunidad. Con demasiada frecuencia los creyentes se reúnen. Su encuentro es el domingo o el sábado y todos nosotros. Saluda y es un placer verte y Shabbat Shalom. Y luego cada uno sigue su camino sin comunidad, sin conexión. La gente ni siquiera conoce a las personas que están sentadas a su alrededor. Dicen que ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la manera de arreglar esta comunidad? Judíos, judíos, el pueblo judío, nuestro pueblo judío. Llevamos haciendo esto miles de años. Un estándar más alto, una barra más alta, y si hacemos esto, según los expertos, por la gracia de Dios, volveremos a ser el pueblo peculiar que siempre hemos estado llamados a ser. Mira lo que dice la Escritura, Deuteronomio 14 en 2.
El llamado y la comisión de Dios al pueblo judío, dijo, porque sois un pueblo santo. Tú Dios, de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Yo os he elegido para ser su pueblo preciado, de aquí proviene la frase. Pueblo elegido, ¿elegidos para qué? Elegidos para difundir el conocimiento, los datos Hashem, el conocimiento experiencial de Dios para todo el mundo, y esta es una traducción bastante buena. Tus traducciones pueden leer algo parecido a esto. Pero para llegar realmente al meollo del asunto, volvemos al hebreo. Y la gente apreciada allí es secular, soy gente, secular. Realmente se traduce mejor como personas peculiares y apreciadas o personas claramente diferenciadas. Si siempre nos parecemos al resto del mundo, no habrá nada que nos diferencie. Cuando el pueblo judío estaba más disimilado, fue entonces cuando la persecución fue más intensa. La comunidad judía en Europa, y especialmente en Alemania, se parecía completamente a la alemana. La gente y pensamos que nos salvaría, si tan solo nos viéramos como el resto del mundo. Sin duda dejarán de odiarnos. Por el contrario, cuando más nos parecemos al mundo, fue entonces cuando la persecución fue más fuerte, y perdimos nuestra vocación de ser un pueblo distinto, gente peculiar, gente que no encaja, un cuadrado en un agujero redondo. Es entonces cuando nos convertimos en las personas que Dios nos ha llamado a ser. Esto lo vemos reflejado en el libro de Primera de Pedro, versículo N, donde dice: pero vosotros sois un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, personas para posesión de Dios, para que proclames las alabanzas del Señor. Te llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y sé lo que algunas personas están pensando. Es como decir, bueno, eso está de nuestro lado del libro, eso es para los cristianos. Si vuelves atrás y lees a quien dijo Peter que le estaba escribiendo, él deja muy claro al pueblo judío en la diáspora. El pueblo judío que vive fuera de Israel. Ahora podemos interpretar eso para todos nosotros que nos hemos identificado como pueblo judío. Pero el llamado sigue siendo un llamado judío, y no es simplemente superado por los gentiles o la iglesia. Sigue siendo un llamado a que el pueblo judío sea el pueblo elegido. Sacerdocio real, nación santa, pueblo para posesión de Dios. Gente peculiar, aquellos que no son un pueblo ahora son gente, dijo la señora que estaba sentada a mi lado. Bueno, ¿cómo explicas que los judíos tengan tanto éxito? Ella dijo, puedo ver de dónde saca mi hija las teorías de la conspiración. Los judíos lo controlan todo, son geniales. Hombres, los grandes médicos, los grandes líderes. Dije que se llama la bendición de Dios, y si no crees en la bendición de Dios, siempre vas a inventarte alguna teoría de conspiración extraña, porque no crees en Dios. Y tienes que explicar la anomalía del pueblo judío. Esa fue mi última serie de mensajes, vuelve atrás y escúchala, encontrar un nuevo centro. Que Dios, el pueblo judío en Israel, es el centro del plan de Dios. Y nunca ha cambiado su plan. Pero están llamados a ser personas que han sido llamada de la oscuridad y es luz maravillosa. Cualquier persona puede encontrar inspiración en el pueblo judío, sin importar cuál sea su grupo étnico. Un grupo de esclavos de Egipto se hizo prominente. Bajo David y Salomón, serían líderes del mundo, y algún día volverán a ser líderes del mundo, así que existe alguna conspiración. Sí, tal vez sea así, es la conspiración de Dios, no alguna organización secreta, no alguna cábala. No alguna locura que pudiera haber sido derramada en TikTok. Dios tiene una conspiración con la que va a cambiar el mundo. Pequeña familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y si Dios puede hacerlo a través de personas que no somos un pueblo. Pero si se convierte en un pueblo, Dios puede hacerlo a través de cualquier pueblo. Esa es la gran inspiración del pueblo judío. Rezo para que todos los jóvenes que ven TikTok y, al oír mi voz, verían que es el Dios de Abraham. Isaac y Jacob son quienes han hecho grande al pueblo judío. No fueron sus buenas obras, no fue su intelecto, no fue nuestra inteligencia, fue su trabajo. Si quieres encontrar una conspiración, ve a la Biblia. Dios es la máxima conspiración que está detrás de todo esto. Escenas en todo momento. No fue una gran idea judía. Fue la idea del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén, para ser testigo. Por supuesto que deberíamos sorprendernos, por supuesto que podríamos decir, ¿cómo deberíamos decirlo? ¿Cómo es posible que esta pequeña gente sea menos del 2% de la población? La población mundial tiene tanta influencia debido a su Dios. Como las comunidades judías que buscan una identidad, yo diría que volvamos a la identidad bíblica, en lugar de pregonando nuestros grandes éxitos y los grandes éxitos de la nación de Israel. Aclamemos al Dios de Israel, amén. Me gusta la forma en que Rodwood dice, nuestra tarea hoy no es crear una contracultura, tanto como una nueva cultura basada en una tan antigua. Y casi olvidamos que parece recién hecho. Amigos, eso es lo que creo que estamos haciendo aquí. Déjame leer eso de nuevo, nuestra tarea hoy no es crear una cultura. Una contracultura, hasta el punto de crear una nueva cultura basada
tan antiguo y casi olvidado que parece recién creado. Creo que está parafraseando lo que dice Jeremías 6:16 de la mañana. Que dice Adoni, párate en los caminos y mira. Pregunta por el antiguo paso, ¿dónde está el buen camino? Y camina por él. Entonces encontraréis descanso para vuestras almas. Desafortunadamente Israel dijo que no caminaremos por ahí. Pero amigos, creo que estamos viviendo en esa época. ¿Se dan cuenta de que parte de nuestro servicio de hoy tiene una antigüedad de 2000 años? Dijimos algunas de las mismas bendiciones que Yeshua hizo. Los discípulos dijeron que lo dijeron incluso antes de la época de Yeshua. Tenemos algunas piezas que son antiguas en nuestro servicio y me encanta. Entonces tenemos algunas innovaciones nuevas. Creo que somos el único grupo que reza durante la oración por los enfermos que llama a la gente a acercarse. La oración por los enfermos. Tenemos algunas innovaciones, pero Yeshua dijo, el erudito turístico que es apto para el reino, saca a relucir algo antiguo y algo. Amigos, me gusta que tengamos algunas tradiciones que son antiguos que han mantenido a nuestro pueblo durante miles de años. Creo que hay algo bueno y correcto en eso. Creo que hay algo que nos sostiene, algo que ya estaba aquí antes que nosotros. Y será ella quien, después de nosotros, diga que siempre tenemos que reinventar la rueda cada semana. Tenemos una cultura y una tradición que sostuvo al pueblo judío y que nos sostiene a nosotros. Pero volvemos a la antigua forma, ha pasado tanto tiempo, ha sido tan olvidado que parece algo nuevo, parece algo innovador. Pero en realidad se trata de volver a las raíces antiguas y a la tradición judía. La gente dice, bueno, ya sabes, hermano, yo no, eso suena legalista. Ya sabes, somos algo nuevo, somos gente nueva. Dios, Señor dice, he aquí, estoy haciendo algo nuevo, ¿a qué estás volviendo? ¿Por qué seguimos haciendo estas cosas antiguas? A veces me encuentro con desafíos con eso. La gente pregunta cuál es el propósito de toda esa liturgia. ¿Por qué haces todo eso? Ya sabes, es engorroso. Lleva más tiempo en el servicio, y realmente se supone que debemos seguir la tradición judía. Se supone que solo debemos ser gente de la Biblia. Yo diría, amigos, que no se puede vivir según la Biblia sin la tradición judía. Dios no nos dio un libro y simplemente lo dejó caer del cielo y dijo, aquí lo tienen. No, adelante, lee las instrucciones, lo entenderás. Tal vez no dejó caer un libro del cielo como enseñó Joseph Smith. Lo siento, Joseph, te equivocaste. O cualquier otro grupo que enseñe sobre Dios, simplemente deja caer algo del cielo. Dios no dejó caer nada del cielo, usó a un pueblo. El pueblo judío para traernos las escrituras, para que la escritura esté en una cultura y un contexto. Sin ella estamos volando a ciegas. ¿Qué se supone que debemos hacer aquí? No hay instrucciones. ¿Cómo vivimos esto? ¿Qué significa construir una suca? No tenemos ni idea, pero Dios nos dio una cultura y un contexto. Una cultura y un contexto judíos y una tradición. Y aquellos a quienes no les gustan las tradiciones como, nosotros solo necesitamos ser el rabino de la palabra. Bueno, eso es genial. Pero Peter dice que la gente está tergiversando la palabra autobús porque no la entienden. Mira lo que dice Pablo. Si crees que Pablo, el apóstol de los gentiles, no estaba a favor de la tradición, escucha lo que dice, en su carta a la segunda carta a los creyentes que vivían en Tesalónica. Dice, entonces hermanos y hermanas, manténganse firmes y aférrense a las tradiciones que les fueron enseñadas. ¿De qué tradiciones está hablando? De las hadas de los dientes, conejo de Pascua, Halloween, esas tradiciones, aferrarse a esas tradiciones. Vale, bueno, él incluso un poco más cerca, Pascua, Navidad, eran esas las tradiciones. Aferrarse a esas tradiciones. Debido a que existen tradiciones cristianas, adoptamos nuestras nuevas tradiciones, las reemplazamos. Israel, ahora dice, soy judío, soy fariseo, hijo de fariseo, ¿qué tradiciones? Aferrarse a las tradiciones judías. Se ha dicho que más que los judíos guardaron el Sabbat guardó a los judíos. Las tradiciones nos mantienen. Si no te gustan las tradiciones, no te gusta que te mantengan. Todos tenemos algún tipo de tradición, ya sea viendo fútbol el domingo o saliendo a comer, todos. Tradiciones y allí Obana, ya sean tradiciones bíblicas o alguna otra tradición. Pablo dice, aférrense a las tradiciones judías que les fueron enseñadas. Pablo enseñó tradición, dijo, bueno, eso es solo una letra. Bueno, aquí tenemos un segundo testimonio, su carta a los Corintios, su primera carta. 11:2, ahora te alabo porque te acuerdas de mí y de todo. Y manténganse firmes en las tradiciones que les enseñé, tal como se las transmito. ¿Cuántos vieron a su compañero en el tejado? Amén, estoy en buena compañía. ¿Qué dice allá arriba? Tradición, tradición. Tradición, amén. Tiempo de vida, hay una tradición. Hay una cultura, hay un contexto.
Un contexto antiguo que funciona desde hace 300 años, que ha sido probado y demostrado por el tiempo. En un contexto judío mesiánico, hago un llamado a regresar a las tradiciones judías. Y mientras celebramos el Día de la Madre este fin de semana, feliz Día de la Madre de nuevo a nuestras madres, las amamos. Dijo René, ya sabes, solo una madre podría amarme. Algo así como lo estoy parafraseando, pero dijo, solo mi madre podía amarme. Y es un gran trabajo, y amarme es un gran trabajo, y solo mamá podría hacerlo, y yo diría, sí, amén, espero haberte citado bien, René, pero nadie ama como una madre. Madres, dadnos la imagen divina de Dios. Hombre, si tan solo tuviera hombres, pensamos que Dios era una especie de iracundo, irritado, masculino, tal vez no sea una buena imagen. Pero gracias a Dios por nuestras madres, ellas nos dan otra imagen de Dios. Creo que la mejor imagen de Dios es la de un esposo y una esposa caminando juntos en unidad. Pero gracias a Dios por nuestras madres que nos dan el cuidado, el cariño, la Shakina. El lado femenino de Dios, Dios creó al hombre y a la mujer al principio. Al principio teníamos ambas características y Dios dijo, uy, eso es demasiado para una sola persona, tenemos que dividirlo. Los hombres heredan algunas de mis características, las mujeres heredan algunas de mis características. Gracias a Dios por las características de la mujer, por los atributos femeninos de Dios. Soy todo mi poder lucha contra ti, pero Shakina es una palabra femenina, la presencia constante de Dios, la presencia maternal. Yeshua la usó, dijo, como una mano larga para recoger a sus polluelos. Así que anhelo reunirte, eso es la maternidad. Ese es el corazón maternal de Dios que quiere reunirse para proteger. Él no quería la destrucción que se avecinaba. Dijo, siguió diciéndole al pueblo judío, arrepiéntanse, arrepiéntanse, amen a su hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lamentablemente Israel no atendió la llamada. Llegó la destrucción, pero él lloró sobre Jerusalén. Porque no entendieron el mensaje, pero las madres nos traen este mensaje de la cuidadora. El cuidador en Sabbat, decimos una bendición por nuestros hijos e hijas. Y decimos por nuestras hijas, que seáis como Sara, Rebeca, Rachel, Bela, las madres que construyeron la casa de Israel, y proviene de Ruth 4 versículo 11. La bendición que iba a venir sobre Ruth cuando se unió al pueblo judío. Que el Señor te haga la mujer que entra en tu hogar. Esto para Buz, como Raquel y Lea, que juntas edificaron la casa de Israel. Yo diría que son las mujeres las que construyen casas. Son las mujeres las que mantienen viva la cultura. Cada semana cuando nuestras mujeres encienden las velas de Sabbat, están transmitiendo la cultura a otra generación. Ya sabes que son nuestras mujeres las que traen la cultura al hogar. Que generalmente mantienen las tradiciones. ¿Quién es el que nos motiva a poner las cosas en marcha? Levántate y prepara todo y la cena de Sabbat. Es la mujer, aleluya, los hombres varones están llamados a ser líderes. Pero gracias a Dios por nuestras mujeres que hacen que las cosas sucedan. Dicen que si quieres hacer algo, dáselo a una mujer judía, si de verdad necesitas que se haga. Dáselo a una mujer judía muy ocupada, ella hará el trabajo. Si quieres que algo se haga, dáselo a Rosely, ella lo hará, aleluya. Me gusta esta cita del Dr. Jovetel Miller, dijo ella, como madres judías, nos corresponde a nosotras impartirla, transmitir a la próxima generación el significado y la alegría de ser judío. Madres, hay una gran demanda de que ustedes se capaciten, transmitir nuestras tradiciones a nuestros hijos y nietos. Es una decisión difícil si tienes un mandato. Misión, una comisión para transmitir el Señor de la puerta de generación en generación. Son las madres las que traen esa cultura, y le damos gracias a Dios por nuestras madres. Son ellos los que generalmente nos han mantenido y nos han llevado a la fe. Se supone que nuestros hombres deben liderar, pero muchas veces son las mujeres las que lideran. Y hacen un gran trabajo, les sale de forma natural. Ya tienen en sí todas las características femeninas de Dios. Los hombres tienen que esforzarse más en ello, nuestros hombres están destinados a liderar. En casa, pero gracias a Dios por nuestras mujeres, no es un llamado menor ni un llamado de menor importancia. Es una llamada conjunta, son nuestras madres las que sacan a relucir la belleza. Tuvimos una hermosa noche el lunes por la noche. El pastor Daniel y algunos de los muchachos a los que está discipulando estaban allí. Teníamos a todos nuestros hombres de fiesta en una cabaña de troncos. En la casa de Brian y Taylor y Freya y hombre. Lo pasamos genial allí, y vaya que hicimos muchas cosas. Masculinidad cruda, quiero decir, éramos carne asada. Sobre el fuego. Cosas de hombres sin complejos, bailamos juntos. Nos sentamos en medio del humo aunque nos lastimaba los ojos, para demostrar que éramos hombres. Oh, estuvo bien, carne cruda, cerveza Sinnerbog, hombres amando a hombres, fue una buena noche, hombre. Lo pasamos genial celebrando. Regocijándonos en estos días cuando Yeshua
Estamos casi en el día 40, ascendimos durante los días del conteo del Homer. Así que hablamos del 33 de Homer. Habló sobre los aspectos espirituales del reino que Yeshua. Pasó 40 días enseñando sobre el reino. Y vaya que lo pasamos bien, fue hermoso. Tuvimos recuerdos maravillosos, nuestros hombres, fue increíble, realmente increíble. No puedo esperar a hacerlo de nuevo. Pero por muy hermoso que fuera, Casey llegó y su mesa no tenía mantel. Somos un poco espartanos y simplemente la hacemos, nena, solo termina con ella. Aquí hay algunos tenemos platos, no platos. Nosotros con nuestras manos, tenemos cualquier ropa civil, ninguna ropa civil. Cómelo, delicioso, buen bistec. Quiero decir que estuvo bien, pero quiero decir, ya sabes, le faltó, no teníamos ninguna mujer allí. No tenía nada de lindo, ya sabes. Metal en bruto, carne cruda, camaradería cruda. Estuvo bien, pero luego las damas, esto es lunes por la noche. El domingo las damas tuvieron un brunch. Hombre, no sabemos qué es un brunch. Brunch, presentimiento. ¿Qué? Bistec, desayuno, almuerzo, cena, bistec, brunch. No sabemos qué es un brunch, pero la señora dijo que era un brunch. Y vaya, si te fijas en su fiesta, tienen manteles individuales. Tienen manteles, tienen centros de mesa, tienen flores. Y a todos les dieron a casa este precioso pin de solapa, este pin de oro. Les dimos malvaviscos a los chicos, llévense un malvavisco a casa. Lo pasamos genial. Amigos, son nuestras damas las que traen la cultura. Señoras, les pido que construyan una cultura en su hogar. Protejan la cultura, protejan las tradiciones, como dijo Pablo. Y veremos una congregación que irá puerta por puerta. Nos necesitamos mutuamente en esto, gracias a Dios por la masculinidad. No lo minimizamos, pero gracias a Dios por la feminidad. Los que estaban solos eran mejores cuando nos juntamos. Y amigos, si vamos a ser la congregación de la Puerta Bador, necesitamos ser una comunidad moldeada por la cultura y la tradición judías. Ese es el espacio al que Dios nos ha llamado a estar. Parte del testimonio de esta congregación que se cumple. El Señor le dio una palabra a Mitch y dijo, hay miles de iglesias en el área de la ciudad de Kingwood, Alaska. Pero ¿dónde se reúnen los judíos? Y amigos, seamos judíos o no seamos judíos, hemos sido convocados juntos en esa visión. ¿Dónde está Él? Años, la comunidad cristiana y la judía. Las comunidades se han definido unas contra otras. Pero Dios está haciendo algo sobrenatural en nuestros días y tiempos, donde está reuniendo a los no judíos con el pueblo judío y diciendo, estamos contigo, tu Dios será nuestro Dios, tu pueblo será nuestro pueblo. Vuestras tradiciones serán nuestras tradiciones. La gente dice, bueno, ¿qué pasa con esos no judíos de allá en la ciudad en la colina? Ustedes son en su mayoría, ¿qué son ustedes? Y digo, gracias a Dios de los no judíos. Pero es un llamado judío a llegar a las naciones, nuestros judíos lo están haciendo. Los que no son judíos están haciendo su trabajo. Dije, no es así. ¿Quieren ser judíos? Sí, bueno, no, pero pensé que la idea era que los judíos serían la luz para las naciones. Así que, en cierta medida, las naciones deberían querer ser como los judíos. Me gusta cómo lo dijo mi esposa, puede que no seamos judíos, pero somos judíos. Amén, y eso es lo que digo que es nuestra congregación, somos judíos, te damos gracias, Dios. Para todos nuestros judíos, les agradecemos por estar con nosotros y correr la carrera con nosotros y, aunque parezca peculiar y esté desordenado, Etain si no recibes las bendiciones, de acuerdo, pero creaste espacio para nosotros, los drones, Eluj, Yuri y Judith. Nuestros fundadores y las otras familias que han llevado la cultura y tradición y pagar el precio de los miembros de la familia que perecen en la era Sowa. Les agradecemos por brindarnos una tradición que podemos continuar. Decimos que estamos con ustedes, su gente es nuestra gente. Estamos reconstruyendo algo aquí que no ha sucedido en casi 2000 años. Pero es una llamada a regresar a Jerusalén, y es una cultura que nuestros jóvenes necesitan adquirir. Eso no es solo algo que hacemos en Sabbat, sino que es la esencia misma de lo que somos. Que estamos reinsertando en el centro judío.
Y ahora sí, todos estamos en lugares diferentes en eso, pero somos un viaje, somos una misión, somos un camino. Y ese camino lleva de vuelta a Jerusalén, ese camino lleva de vuelta a Israel. Y mientras las naciones dicen sí y amén, Israel dirá que sí y amén. Ahora lo entiendo, hay conflictos. El pueblo judío dice, ¿qué estamos haciendo mientras todo esto sucede? ¿Qué está pasando aquí? Pero los ojos se están abriendo. Estamos empezando a ver, especialmente en la tierra de Israel, que hay un llamado judío a ser iguales a las naciones. Hay soldados de las naciones que son. Se supone que debemos caminar al lado y estamos lidiando con eso. Las naciones están lidiando con ello, Israel está lidiando con el pueblo judío. Pero es una buena lucha. Y amigos, creo que es reemplazar algunas de estas tradiciones que conduce a un destino diferente y reemplázalos con tradiciones judías. Comunidad judía, encontraremos que nuestros hijos tendrán un pase que podrán usar. Y es difícil, es desafiante, todavía somos jugadores de bolos en el camino. Todavía hay árboles que han crecido, todavía hay zarzas en el camino, pero estamos despejando el camino, cada oración, cada bendición. Cada joven que va a un bar y ve mis programa F, cada cena de Sabbat, cada Abdalá. Estamos diciendo que estamos aquí y que estamos tomando toda la tradición. Lo estamos haciendo parte, en cuanto a mí y mi hogar. Serviremos al Señor, y será en una cultura judía, puede que no estemos en el mismo lugar, no estaremos en el mismo lugar. Pero todos estamos en un viaje hacia adelante. Amén. Y señoras, las encargo a ustedes como las mujeres que hacen el hogar. Las reinas del hogar, necesitamos que nos ayuden con estas tradiciones. No introduzcas ninguna otra tradición que no sea parte de nuestra tradición. Incorporar las tradiciones judías, los hombres se suman y comienzan a aprender la bendición. Nuestras mujeres no deberían estar muy por delante de nosotros, pero gracias a Dios por nuestras mujeres que mantienen y crean esta cultura en el hogar. Sois vosotros los que sacáis las decoraciones. Tú eres quien saca los manteles. Necesitamos que te dejen solo para nosotros, mesas sin cubrir, sin tapas. Carne y acero, pero todos ustedes le aportan belleza. Ustedes traen el shalom, ustedes hacen el hogar, así que señoras en este Día de la Madre. Yo te bendigo, te encomiendo con el alto llamado de Dios y del Mesías Yeshua. Transmitiendo la identidad dorlodor de generación en generación. Amén. Aleluya. Alaben al Señor, Él es bueno. Gracias, Padre. Permítanme, al hacer esta transición, concluir con una oración. Padre, te doy gracias porque nos has dado la fe, nos has dado las escrituras, una cultura y un contexto. Te agradezco por el pueblo judío que tiene. Mantuvieron y transmitieron esa cultura y ese contexto para nosotros. Señor, y danos algo a lo que injertar. Señor, te pido fortaleza a través de nuestras familias judías. Oro para que nuestras familias no judías tengan fortaleza. Como nos has llamado a ser uno solo y Mesías, nos habéis injertado en una raíz judía, en un árbol judío. Ayúdanos, Padre, mientras recorremos este camino. Señor, no temas a la tradición, sino abrázala, Señor. Y abrazar la Biblia que está detrás de la tradición. Señor, la tradición que nos ayuda a cumplir el mandato bíblico. Señor, ayúdanos a ser personas especiales de nuevo, radicales en nuestra fe, radicales en nuestra devoción a ti, radicales en nuestra práctica. Señor, que nuestros jóvenes puedan decir, hay un llamado, hay una misión y ellos pueden levantarse y cumplirla. Señor, oro por ellos.